Manuel, perdón que te interrumpa, pero ya tenemos a Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien es el escritor que le platicamos de este libro, que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Felicidades, Marco Antonio, gracias por tomar esta llamada y pues comunicarnos contigo a través del Zoom. Muchas gracias, Armando. Un saludo a todos los amigos de Los Cabos. Con mucho gusto, gracias por el espacio. Pues mira, pues, nos llamó mucho, a mí en lo particular, porque haces referencia a 14 libros que hablan, bueno, es la peste negra de la peste negra al coronavirus a través de la literatura, ¿no? ¿Y cómo fue que te surge esta idea y sobre todo la selección de las obras que analizas y que describes y resumes? A mí en lo particular me encantó porque yo había anécdotas que no conocía. Yo ahorita te digo cuáles, sobre todo la del Decamerón, que se me hizo muy, muy particular con los Reyes Católicos. Platícanos cómo empieza a gestarse toda esta idea de narrar la conducta de los seres humanos ante unas pandemias, las pandemias que sufrieron. Pues fue durante los primeros meses de la pandemia, estuve confinado en mi tierra, en Tulancingo, Hidalgo, y he pensado que esta pandemia hace que todo se detenga, la economía, la política, los servicios públicos, en fin. Lo único que no se detiene es el pensamiento, así es que reflexionando acerca de la pandemia, de lo que estábamos viviendo, me di cuenta que en distintos libros que he leído a lo largo de mi vida había referencias a pandemias parecidas a la que estamos viviendo por coronavirus y reflexioné también acerca de cómo es similar la humanidad en estas distintas etapas. Hoy, coronavirus, redes sociales, sin embargo, los comportamientos son muy similares. Busca remedios falsos, no creer a ciencia. Estamos escuchando un poquito mal. Explicaciones alejadas de los científicos. ¿Nos podrías repetir un poquito lo último que decías? Porque tuvimos alguna interferencia. Sí, gracias. La reflexión me llevó a pensar que el comportamiento de la humanidad ha sido similar, ya sea en la Edad Media con la peste bubónica, sí. Difundir información que no es real, y una pandemia puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, depende. Si quieres vamos a tratar de llamarte por teléfono para que tengamos la comunicación más clara, porque se está interrumpiendo, y hablaba de las diferentes obras que él recorrió para poder pues plasmar en esta obra de la peste negra al coronavirus, pues libros como La Ilíada. ¿Quién no leyó La Ilíada? Por lo menos en secundaria, ¿no? Que supuestamente fue escrita por Homero, y pues las pandemias que se dieron. Bueno, en la antigua Grecia, en la época de Sócrates, también hubo una pandemia. Bueno, la peste también hizo estragos en la cultura griega. A ver si ahí te escuchamos. ¿Lo tenemos? A ver, es que estamos tratando de comunicarnos con Marco Antonio vía telefónico. Ok. Ahorita me va a avisar. Y entonces, en la época de los griegos, como le decía, la peste negra ya tenía antecedentes. Luego en 1340 y tantos, que fue en la Edad Media una de las peores pandemias de la humanidad, y que en esa época cuenta Giovanni Boccaccio, quien escribió el famosísimo libro del Decamerón, casi ya para entrar al Renacimiento, donde son 10 jóvenes, si no me equivoco, eran 7 chicas y 3. 7 mujeres y 3 hombres. Pues una disculpa, la tecnología que ha fallado, les platicaba. Efectivamente, este libro es un pequeño ensayo, es un compendio de 14 obras que han sido escritas en distintos momentos de la historia de la humanidad, de la literatura universal, y estos libros hacen referencia desde distintos enfoques, ya sea desde enfoques históricos, a veces de la ciencia ficción o algunos otros géneros, a diversas pandemias que ha enfrentado la humanidad. Estos libros, ya lo decías, Armando, como La Ilíada de Homero, el Decamerón de Boccaccio, El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, El Último Hombre de Mary Shelley, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, y hacemos un recorrido por otras plumas como Jack London, Thomas Mann, George Stewart, Albert Camus, Philip Roth,
Jan Yono, hasta llegar desde luego al amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Finalmente, lo que he buscado ilustrar en este ensayo es que la historia es cíclica. Debemos acercarnos al entendimiento de la historia para poder comprender lo que estamos pasando con esta pandemia y darnos cuenta que la humanidad ha vivido momentos como este y que tenemos la herramienta para sobreponernos y salir adelante, sacar lo mejor como seres humanos. Oye, en particular, te decía en el Decamerón, leía en tu crónica que este libro se publicó realmente hasta 1492, entendí bien, y que la reina Isabel la Católica pues lo hizo uno de sus favoritos, ¿no? Y recordando a estos 10 jóvenes que se fueron a las afueras que salieron a las afueras de Florencia para contar historias eróticas, ¿no? Eran 10 chicas y 3 jóvenes, ¿no? 3 hombres. Efectivamente, fue el primer libro en su tipo, cuando se escribió por ahí de 1346, desde luego fue proscrito, fue muy criticado, y fue el primer libro en su tipo, y justamente una pandemia hace que este grupo de jóvenes se confinen a las afueras de Florencia y nos muestra a través de las historias que van relatando, pues tanto la debilidad de la naturaleza humana como la fortaleza que como especie tenemos. Un libro que sin duda hizo época, que incluso tiene cierta vigencia si se lee en la actualidad. Sí, incluso hubo una película, ¿no? De Pasolini, ¿será? Claro. De Pier Paolo Pasolini, el Decamerón, que eran las 10 historias. Bueno, contaban una historia todos los días, durante 10 días, ¿no? Exactamente, así es. Y como este libro, pues tenemos otras referencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Soy Leyenda, que también ha sido llevada a la pantalla grande, de Richard Matheson, y ahí una pandemia convierte a toda la humanidad en una suerte de vampiros y queda un solo hombre. Y así como en un mundo de seres humanos, un vampiro que acecha a la humanidad es un monstruo, el ser humano, como único sobreviviente, se convierte en un monstruo ante una sociedad que ha mutado y ha cambiado y ahora tiene todas las características pues de los vampiros que todos conocemos. Y es una historia muy interesante porque justamente narra la naturaleza del ser humano y todas esas emociones que pone al descubierto pues una pandemia como esta de coronavirus que estamos viviendo. Oye, Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, que por cierto hay una película en Netflix sobre ella, escribe también El último hombre, ¿no? Fue como que una obra de ella que no se le imaginaba a la gente que le iba a escribir. Sí, es una obra muy interesante, muy rara, difícil de conseguir, por lo menos en español, y justamente en una pandemia solo queda una última persona que al final tiene la encrucijada si quitarse la vida, y en lugar de eso se va a recorrer las bibliotecas que están completamente abandonadas. Después toma un barco y él se asume como el último hombre, el último de la especie, pero también como el último sobreviviente de la humanidad, un náufrago de la humanidad. Y este libro de El último hombre lo escribe Mary Shelley justamente en unos días llamados El año sin verano, donde se confina en una casa con otros escritores, empiezan a contar historias. Ahí ella imagina Frankenstein, y posteriormente todos empiezan a morir de maneras extrañas, quienes habían estado allí en ese confinamiento. ¿No? Fue en casa de Lord Byron, ¿no? Así es, bueno, la renta, pues estuvo Lord Byron ahí, efectivamente. Empiezan a morir, y en este último hombre, ella se inspira en sus amigos, en sus seres queridos, a quienes había perdido de manera trágica, para los personajes de esta novela. Oye, y también el vampiro, estaba también el que escribió el vampiro y que se lo apropió Lord Byron, ¿no? Así es, sí, así es, estuvieron ahí confinados, y para hacer pasar, no fueron muchos días, fueron unos 2-3 días confinados en esta casa, pero para pasar el tiempo deciden contarse unos a otros historias, a veces de terror, a veces de suspenso, y de ahí, bueno, pues surgen algunas historias y algunos libros que han hecho época en las letras. Y bueno, pues, Oye, no sé si... Manuel, adelante. Sí, oye, Marco, mucho gusto. Oye, fenomenal tu libro, y felicidades. Tenemos muchísimo gusto, muchas ganas de leerlo. Siempre es muy interesante todo esto. Y yo me quedé con una pregunta, porque si hemos tenido pandemias a lo largo de nuestra vida y han sido pues unos efectos históricos muy importantes que nos ha pasado, ¿cómo los países no lo veían venir? O sea, ¿cómo no lo veían venir? Que nos iba, llevábamos muchos años sin una pandemia que nos pegara.
y bueno, como que nos pegó en diciembre, enero de este año, y ya para marzo ya andábamos todos agarrados, mano. Ya en abril, ¡pum!, el mundo se cerró. Oye, O sea, para fue que nos demasiado contestes, rápido. antes de que nos contestes, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Marco Antonio Mendoza Bustamante y él también nos va a decir dónde se puede conseguir este libro. Seguramente en Amazon y está en varios lugares. Yo lo leí en Kindle. En fin, regresamos con Marco Antonio Mendoza Bustamante, autor del libro de La peste negra al coronavirus. Regresamos, no se vaya. Seguimos platicando con Marco Antonio Mendoza Bustamante, autor del libro de La peste negra del coronavirus. Te decía Manuel hace un momento, no sé si querías ampliar la pregunta, Manuel. Sí, no, de que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. O sea, en diciembre empieza por China y ya para el mes de marzo ya estaba Europa, Italia y España, ya estaban ya muy avanzados, y entonces lo que me impresiona es que no hayan estado con más precaución cuando ha habido tantas pandemias en el mundo y no nos había tocado una en 80 años, yo creo, ¿no? Sí, desde 1900. 100 años, desde la española, vamos, ¿no? Exactamente. Pues justamente, por ejemplo, la fiebre española, que en realidad surge en Estados Unidos, se llama así porque en aquella época todos los gobiernos ocultaban la información y España es el primero que da la cara ante los medios de comunicación y justamente por eso recibe ese nombre. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana muchos soldados morían de manera misteriosa por una fiebre, no había los medios de comunicación que hoy existen, y ya después llegaba el rumor que se trataba de una pandemia de proporciones mundiales. Justamente este libro busca reflexionar el ciclo de la historia y la importancia de que adquiramos como ciudadanos una conciencia crítica de nuestra historia. Eso nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Los virus y las bacterias han acompañado desde siempre a la humanidad. Seguramente no será la última pandemia, pero hace la diferencia la manera en cómo lo enfrentas. Finalmente la pandemia pone en jaque pues lo mismo a la organización social, el orden mundial, económico, pero también a los gobiernos. Y es muy importante aprender las lecciones que nos está dejando, porque además es probable que las condiciones que estamos viviendo, por lo menos las medidas, pues vayan para largo. Jesús, no sé si quieras comentar algo. Sí. Bueno, antes que nada también, Marco, felicidades. Me parece un libro muy interesante a lo largo de la literatura. Y como en el mismo destacas, cada una de estas etapas, cada una de estas historias, cada uno de los diferentes puntos de vista literarios, pues da su perspectiva. Y yo quisiera imaginarme cómo el mundo va a ver esta pandemia dentro de 50 años y cuál va a ser el valor más grande que le van a querer sacar. Yo me imagino cuál es la respuesta, pero quisiera preguntarte a ti, como escritor de este libro, ¿cómo te imaginas que dentro de 50 años, 40 años, se va a hablar de esta pandemia desde un punto de vista propositivo y objetivo? ¿Qué es el valor más grande desde el punto de vista, bueno, si se le puede poner así, de esta pandemia de COVID-19? A mí me parece que esta pandemia va a ser recordada en primer lugar como el gran suceso de este siglo, la gran pandemia. Me parece que lo último que podríamos pensar es que al término de la pandemia seremos los mismos. Necesitamos que la humanidad no sea la misma. Estamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, incluso de demostrar afecto y amor a nuestros seres queridos, ahora guardando la distancia y quedándonos en casa. Entonces, al término de la pandemia creo que debemos ser más empáticos, haber modificado la manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Está poniendo de moda, y creo que eso llegó para quedarse, el teletrabajo, la educación a distancia, el entretenimiento virtual. En general el coronavirus ha venido a poner un alto, aunque sea momentáneo, al ritmo de vida que llevaba la humanidad. Una humanidad que se siente moderna por los avances tecnológicos, pero que ante un virus como el coronavirus nos damos cuenta de la fragilidad humana. Si aprendemos de nuestra fragilidad y somos más empáticos y aprendemos que pues el planeta es un gran entramado y nosotros somos apenas una madejita en ese entramado, si logramos aprenderlo, seguramente vamos a ser mejores personas al término de esta situación. Y sobre todo en este libro también podemos
observar y darnos cuenta de cómo pues la gente, dependiendo de la época, pues reaccionaba ante esta pues calamidad, ¿no? Y vivimos una incertidumbre, nos damos cuenta de que somos, como diría por ahí una canción de una napolitana, cual piuma al viento, ¿no? Somos como una pluma al viento que no sabemos en qué momento podemos sucumbir ante lo inesperado, y esto creo que es una de las principales reflexiones que yo he visto a través de tu libro. Y pues me recuerda también La peste de Albert Camus, que también es un libro denso de cómo narra lo que pasó en Argelia, que en 1947, por ahí así. Y bueno, y pues, ¿qué me dices de Edgar Allan Poe? Somos varios los que somos fanáticos de este gran escritor americano, y que también narra la Máscara Roja, ¿no? Sí, en el caso de Edgar Allan Poe, un príncipe que se confina con toda su corte, se entrega a los excesos de la comida, el sexo, en fin, los placeres del ser humano, pensando que la pandemia no lo va a alcanzar, la muerte roja no lo va a alcanzar, y finalmente llega en medio de una fiesta y se lleva a todos, que es una gran lección. Y en el caso de Albert Camus, pues efectivamente una historia que se desarrolla en Orán, muy cerca de la capital de Argelia, en Argel, y que nos muestra, por ejemplo, el papel que jugaron los médicos en ese suceso, y que se relaciona en nuestra época, cómo hoy a veces denostamos al personal médico, a las enfermeras, ha habido agresiones incluso físicas, cuando ellos son los héroes de esta pandemia y están arriesgando su vida para atender a quienes han sido infectados. Y hago referencia en el último capítulo, que se llama Los libros que no predijeron el COVID-19, pues justamente todas estas cadenas de WhatsApp que a veces circulan. Por ejemplo, circulaba un verso de Nostradamus, de las profecías, donde todos aseguraban que era el fin del mundo porque Nostradamus lo predijo a través de este párrafo. Las interpretaciones que le daban, ¿verdad? Sí, y ahí justamente analizamos que a lo largo de los siglos han tomado el mismo párrafo y todas las pandemias han sido vaticinadas en el imaginario de la humanidad con esa estrofa, y lo único que generamos es sembrar miedo en lugar de sembrar esperanza. La historia nos señala que vamos a salir adelante, que la humanidad va a salir airosa, y lo peor que podemos hacer es tener una actitud pesimista. Por el contrario, debemos mantener la esperanza y sobre todo la solidaridad, que es algo que distingue a los mexicanos. Pues un libro muy recomendable que se puede obtener a través de diferentes plataformas, ¿no? Incluso ya está en las librerías, Marco Antonio. Sí, está en las principales librerías del país, lo pueden pedir por paquetería, incluso, pues no sé, Mercado Libre, Amazon, en las librerías pues de todo el país, pero también como libro electrónico en prácticamente todas las plataformas que venden libros electrónicos pueden adquirirlo. La idea es que sea un ensayo de bajo costo, un ensayo de divulgación, y la idea fue pues mostrar que el pensamiento no se detiene, acercarnos a la literatura y mostrarnos ese ciclo del que nos habla la historia. Además que al leer estos resúmenes, pues te invita a leer la obra completa de, por ejemplo, de La montaña mágica de Thomas Mann, de pues el año de la peste de Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe. ¿Te acuerdas? Sí, pero todos los libros, Armando, me da mucho gusto. Están buenísimos. La Tierra permanece de Stuart, La peste, Némesis, el Húsar, Tiempos de cólera, el ensayo de la ceguera, que también impresionante. En fin, es un libro muy recomendable. ¿Algo final que quieran agregar mis compañeros? No, pues felicitarlo y pues, leerlo con mucho interés. La verdad es que parece ser un libro muy de moda, muy actual. Y pues, ¿qué más presente que eso, no? Pues sí, Marco Antonio, nos da muchísimo gusto conocerte y que hayas estado con nosotros aquí en el programa de radio. Yo creo que espero que podamos contar con tu presencia muy pronto para que nos hables más extensamente de tu obra y sobre todo, pues también de lo que haces en el INEGI, ¿no? Te digo que trabajas en el INEGI, ¿no? ¿Eres funcionario del INEGI? No, fui hace algunos años, ¿no? Funcionario del Consejo Nacional de Fomento Educativo, pero hoy estoy dedicado a otras actividades. Así es. Oye, pero Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en ese sí.
Así es, integrante de la sociedad, que es la sociedad más antigua de América y la cuarta del mundo. Así es. Eso sería interesante que nos hablaras también, mano. Sí, es una sociedad pues que fue creada en 1833 por don Valentín Gómez Farías, una sociedad muy interesante, hoy día multidisciplinaria y con presencia en prácticamente todo el país. Pues ni hablar, pues muchas gracias, que te vaya muy bien, Marco Antonio. Muchas gracias, un fuerte Bustamante. abrazo hasta ese paraíso de Los Cabos. Gracias, estamos a tus órdenes. Hasta luego.